Hola hermanos, ¿cómo están? La lectura está en Romanos. Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Y Romanos 5, verso 1 dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esta tremenda lectura. Si entráramos en detalle, tendríamos que hacer un mensaje como en 5 partes, porque es muy rica la lectura, muy rica. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy tomaremos una vez más la cena del Señor y, por medio de los elementos simbólicos que están sobre esta mesa, recordaremos el sacrificio de Cristo hecho a favor nuestro, del justo por los injustos. Considerando que el objetivo de la cena del Señor es recordar, haced esto en memoria de mí, dijo el Señor cuando instituyó la cena. Bueno, el objetivo es reflexionar en un asunto demasiado importante. Y de ahí deriva algo muy también trascendental. Bueno, si el Señor murió, y en función de lo que hemos visto, ya se responde, pero vamos a ir respondiéndolo en forma categórica. ¿Quién es el responsable de la muerte del Señor Jesús? Se trata de un tema ineludible, pero un tema tan importante y un tema que hemos tratado antes, obviamente, porque es demasiado importante. Y hay que recordarlo y hay que verlo desde diferentes facetas. Porque al entender por qué y quién es el culpable de la muerte de Cristo, se produce una transformación en el corazón tremenda. Durante siglos, los gentiles han tratado de responder esta pregunta, y fundamentalmente gentiles cristianos han cargado con toda la culpa sobre los judíos, diciéndoles: ustedes son culpables de la muerte de Jesús, ustedes tienen que pagar por esto. Y les han perseguido por siglos y en forma feroz, gritándole la acusación sobre su rostro. Se les persiguió y mató incluso durante las cruzadas, alcanzando los cruzados a las comunidades judías que existían en Europa. ¿Para qué decir las que estaban fuera de Europa? Algunas las arrasaron. Se les odiaba tanto como a los musulmanes. Por ejemplo, el historiador medieval Sigeberto de Gembloux, perdonen la pronunciación, escribió que antes de poder luchar en una guerra por el Señor, antes de ir a las cruzadas, era esencial que los judíos se convirtiesen y que los que se resistiesen fueron desposeídos de sus bienes, masacrados y expulsados de la ciudad. Todo esto está escrito en la historia. Sí, las cruzadas no eran solo para liberar Tierra Santa o para
y por lo tanto implicaba guerras contra los musulmanes. No, primeramente esta era una guerra contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos mataron a Cristo. Y así, una de las formas más fáciles de resolver el asunto es diciendo que los judíos son los únicos culpables por cuanto ellos pidieron masivamente y a gritos la muerte de Jesús. Por otra parte, razonando un poco más, recordamos otra cosa. Recordamos que fue un soldado romano el que atravesó el costado de Jesús y no un judío. Por lo tanto, serían los romanos, es decir, los gentiles, los no judíos, los responsables directos de la muerte de Jesús. Por lo tanto, la responsabilidad recaería sobre ellos, los romanos, los gentiles. Y de alguna manera nos quitamos el peso de encima diciendo, ahí están los culpables. Pero todavía hay más, y no ha faltado quien leyendo y razonando ha descubierto aquel versículo en el que Jesús dice respecto a su vida en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Basado en lo anterior, más de alguien ha resuelto el problema de otra manera, concluyendo que al fin y al cabo el único culpable de la muerte de Jesús es Jesús mismo. Por lo tanto, judíos y no judíos están libres de acusaciones y culpa. Deducciones se han llegado a muchas conclusiones deduciendo cosas extrañas. A decir verdad, aun cuando los tres enfoques tienen algo de verdad, los tres están incompletos. Muy incompletos e incluso equivocados, mal planteados. Quiero invitarles hoy día a repasar un poco la historia y la participación de cada uno de estos grupos humanos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la responsabilidad en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte que recordamos a través de estos elementos de la cena. Consideremos primeramente el pueblo judío, los judíos y la muerte de Jesús. ¿Qué responsabilidad le cae a los judíos por la muerte de Jesús? Si leemos lo que aquel judío Pedro, el apóstol Pedro, le dijo al pueblo judío que se reunió en el pórtico de Salomón luego de haber sanado a un cojo. Fue acusado de haber sanado y haber producido escándalo. Bueno, y Pedro responde de la siguiente manera. Estoy hablando de Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pedro les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro tenía las cosas bastante claras. Si leemos lo que el mismo Pedro y los apóstoles respondieron al sumo sacerdote en Hechos 5:30, estamos hablando de otra oportunidad. Pedro les dice, el Dios, le dice al sumo sacerdote, está hablando con la máxima autoridad religiosa, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Culpa directamente al sumo sacerdote y de alguna manera con ello al pueblo judío. Si consideramos a ese gran diácono, ejemplo de diácono, Esteban, en su último discurso, allí en Hechos capítulo 7, en el verso 52, dice lo siguiente: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Abiertamente, es una acusación muy directa e ineludible. Si leemos, y no vamos a seguir extendiéndonos en argumentos, pero si leemos el discurso de Pedro a sus hermanos en el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, vamos a ver las mismas acusaciones. Pero hay otros grupos humanos también en espera para ser analizados.
Si repasamos los hechos asociados a la responsabilidad romana en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué responsabilidad le cae a los romanos por la muerte de Jesús y por ende a los gentiles? El responsable directo sobre Jesús en el juicio civil que podía llevar a Jesús a la muerte era Pilato. Recordemos que Jesús pasó por un juicio religioso y un juicio civil. El juicio religioso decidió que debía morir, pero los judíos no podían ni tenían acceso a la pena de muerte, estando los romanos dominando al pueblo. Así que se le lleva a un juicio civil, y ese juicio es ante Pilato. Y bueno, esto lo dejan muy claro, pero muy claro las autoridades judías cuando dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan 18:31. Pilato sabía además, y este es un antecedente muy grave, de la inocencia de Jesús. Y dice Mateo 27:18, refiriéndose a Pilato, porque él, es decir, Pilato, sabía que por envidia le habían entregado, es decir, sabía que no había culpa en él. Y es más, como si fuera esto poco el conocimiento, él le declara públicamente justo. Mateo 27:24 dice: y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Pilato, inocente soy yo de la sangre de este justo, no de la sangre de este convicto, no de la sangre de este criminal, no de la sangre de este acusado, sino que de la sangre de este justo. Así que Roma sabía muy bien en Pilato quién era Cristo. Incluso él testificó que otra autoridad le había encontrado igualmente justo. Dice en Lucas 23:14 y 15, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, dice Pilato, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y mire lo que dice después, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Fue examinado por dos autoridades no judías, porque ese Herodes tenía muy poco de judíos, dos autoridades, y los dos habían decidido, por lo tanto, dos grupos gentiles, habían decidido que ese hombre era inocente, pero ellos sí tenían el poder de matar y de aplicar la pena de muerte. En Mateo 26 leemos que, a pesar de estar convencido de la inocencia de Jesús, lo cual lo expresa con palabras y con un acto simbólico, lavarse las manos, dice, le entregó para ser crucificado. Esto es el extremo de la cobardía, es el extremo de la maldad, es el extremo del cinismo. Estoy absolutamente convencido y lo declaro a todo el público que este hombre es inocente, pero para no meterme en problemas, mátenlo. Así actuó Roma, así actuó el gentil. Y fue crucificado por culpa de la cobardía romana. Así y todos los gentiles, y no solamente le mataron, sino que le azotaron, le torturaron, se burlaron de él, escupieron sobre él, le clavaron a la cruz y le traspasaron el costado. ¿A quién? A alguien que había sido declarado, si esto es la injusticia legal más grande que se ha cometido en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad. Haber declarado que es justo, que es inocente, que no hay culpa en él, pero igual, para no meterme en líos, hagan lo que quieran con él. Aparte de eso, podríamos agregar muchos otros argumentos. La misma señora de Pilato le dijo, no te metas con este justo porque he tenido sueños muy especiales. Se le advirtió de tantas maneras. Por lo tanto, hemos encontrado una gran culpabilidad. Sí, hay culpa en los judíos, sí, hay culpa en los romanos, sí, hay culpa en los gentiles. Judíos y gentiles son culpables de la muerte del Señor, sin duda. Pero, ¿qué pasa con esa frase que da vueltas y complica un poco a veces las explicaciones? El Señor dice respecto a su vida en Juan 10:18, nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés? Para tratar de entender un poco más esta idea. Una frase tremenda, hay un versículo muy explicativo, muy didáctico sobre este tema, sobre este punto. En Hechos 2:23 dice, a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Qué tremendo. Este versículo aclara las tres posiciones que hemos analizado. A este, a Cristo, entregándole por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendices. Este es un versículo muy interesante, muy profundo y que de por sí solo da lugar a un tremendo o a varios mensajes. De alguna manera, allá en el cielo, en la eternidad, se decidió la muerte cruenta de Cristo. Y luego esto se materializa a través de la entrega y la solicitud oficial del pueblo judío al pueblo romano para que se lleve a cabo esta terrible muerte. Y es crucificado. Aquí nos explica Pedro que Jesús fue entregado por Dios mismo. Y de ahí, bueno, hay tantísimos versículos. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo que decían los niños hace muy poquitito aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, en otras palabras, entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa se entregó? Lo entregó a muerte, lo entregó a sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la entrega. Este es el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Para Dios no hay sorpresa. Queridos hermanos, esto implica que Jesús accedió a su sacrificio, asumió su rol de cordero, que tan bien y tantas veces lo hemos repetido desde este lugar, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero ofrecido para sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el cielo no tiene sorpresas. El Señor asumió su rol de Cordero para ser inmolado, se entregó sin oponer resistencia, pues no existe la posibilidad de salvación para el hombre desde otra perspectiva, usando de otra manera. No es por mejoramiento interno, no es por meditación, no. Nada de eso te va a servir para ser salvo. No es por hacer buenas obras. La salvación requería un sacrificio. Alguien que tomara el lugar del hombre, muriendo por él, muriendo por su pecado, asumiendo su culpa y su pena, la pena de muerte. Cristo asume la pena de muerte que el hombre debía llevar. Pero la pregunta es interesantísima. ¿Podría alguien haber crucificado a Jesús si él no lo hubiera permitido? Jamás. Él lo permitió, él se ofreció. ¿Habría muerto Jesús si él no lo hubiera aceptado? Nunca. Pero él se hizo siervo, como tan bien explicado está en Filipenses capítulo 2, a través de gran parte del capítulo. Se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque de lo contrario, tú y yo no podríamos tener acceso a la salvación. Él vino a esto, a morir por nosotros, dice Juan 3:16, fue ofrecido. Y él se entregó como sacrificio voluntario. ¿Hace esto menos responsables a judíos y gentiles? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero hay otro culpable. Y esa es la pregunta. Bueno, ¿realmente hay otro culpable además de judíos y romanos? Un investigador policial diría lo siguiente. A ver, hagamos algunas preguntas. Aquí hay algo que no me calza, aquí hay algo que no me cuadra.
¿De quién son los pecados que Cristo estaba portando en la cruz y que lo llevaron a la muerte? ¿De quién? Exacto. Los tuyos y los míos. La condena de quién estaba llevando Cristo cuando era golpeado, clavado en la cruz. Las tuyas y las mías. ¿Qué culpas propias tenía Cristo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Pero Isaías ya lo adelantaba en el capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y aquí está la clave. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. El pecado de todos nosotros. En Romanos 3, 9 y parte del 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por lo tanto, todos son culpables. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Primera Pedro, el gran y querido apóstol Pedro, escribe en el capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quién? Por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera Pedro 3, 18. Por lo tanto, si todos estamos bajo pecado, por las culpas de todos murió, judíos y no judíos, sean romanos, sean griegos, sean chilenos, venezolanos, colombianos, etcétera, por todos, japoneses. Por lo tanto, judíos y no judíos somos culpables de la muerte de Cristo. En 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió. O sea, yo ni creo en Dios, no importa, igual murió por ti. Para darte la oportunidad de salvación. Pero si yo amo a Cristo con todo, no importa cuánto le ames, si le amas más vas a valorizar lo que hizo por ti. Por mi enemistad Él murió para hacerme amigo. Romanos 5 comenzaba diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, es decir, dejados sin culpa, dejados sin deuda. Esto significa, lo hemos explicado alguna vez, esto es una terminología del derecho romano. El libro de Romanos es esencialmente un tratado de derecho. Y nosotros somos justificados ante quién, ante Dios, ante el Padre, por la fe. Y podemos alcanzar la paz, dice este versículo, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Justamente ofreció el sacrificio que se requería para que pudiese existir esta justificación, esta anulación de la deuda. Por eso Colosenses dice que todo el decreto, toda la acusación que había contra nosotros fue y quedó clavada en la cruz del Calvario. Sí, yo también fui culpable de la muerte de Jesús y no puedo esconderme los judíos, no puedo esconderme los romanos. No, tengo que dar la cara. Señor, tú moriste por mí. Tú diste tu vida por mí. Concluimos que el Señor Jesús, por decisión voluntaria, cargó mis pecados. Y con ello la culpa y la condena implicada. Fue tremendo para el Señor. Fue tremendo. Por eso, esa frase que tanto conocemos y que estremece de pie a cabeza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor dice esto es porque estaba cargando tu pecado y mi pecado.
y el padre tiene que alejarse del pecado, no puede estar en contacto con el pecado. Fue un momento tremendo de la soledad más absoluta y completa que alguien haya podido experimentar alguna vez. Fueron nuestros pecados los que llevaron al Señor Jesús hasta la cruz. Mis pecados. No miremos al lado, por favor. Mis pecados. Más que acusar diciendo tú tienes la culpa, ellos tienen la culpa, lo que corresponde es asumir la tremenda verdad. Señor, yo soy el responsable de tu muerte, pero hay algo más. Una pregunta. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué es la pregunta que hizo el pueblo en el día de Pentecostés cuando entendieron que ellos habían crucificado al Señor Jesús? ¿Y qué haremos? Bueno, lo mismo debemos preguntarnos nosotros. ¿Qué haremos? La respuesta, voy a usar la que dio Pedro, está esperando a cada ser humano, y esa es: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pero el Señor no murió por mis pecados, porque dice que tienen que ser borrados, porque solo son borrados en aquellos que reconocen en Cristo a su Salvador, que se arrepienten de ellos, y solo en ese momento la palabra justificados se hace efectiva en ellos. ¿Por qué soy salvo? Porque me arrepentí, pedí perdón, fui al Señor, le reconocí como el Cordero de Dios que quita mi pecado, que me salva. Y el Señor dijo: bien, Sergio, estamos a cuenta. Tus pecados han sido borrados por la sangre que derramé hace mucho, mucho tiempo allí en la cruz del Calvario. Y por eso ahora pueden venir a ti los tiempos de refrigerio de los cuales habla Hechos 3:19. Amigos queridos, cuando se anuncia la cena, cuando Pablo ordena este tema hacia la iglesia de Corintios, le dice: la muerte del Señor anunciáis a través de esto. Por eso es importante extendernos no solamente a comer y beber los elementos simbólicos, sino que además anunciar, explicar, entender la muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él venga. La cena tiene ese objetivo, por eso no puede existir una cena cerrada, como algunas iglesias lo practican. No los voy a criticar, pero me parece un poquitito extraño tener una cena a puerta cerrada, siendo que una de las cosas que hace la cena es presentar lo que significa al que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias, porque aunque es estremecedor, Señor, pero pensar que de alguna manera cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, estuvimos también empujando la lanza que atravesó el costado de nuestro Señor. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por ese consejo maravilloso que se produjo, se llevó a cabo allá en el pasado, o en la eternidad misma, y que hoy permite la libre entrada al cielo a través de la sangre de Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender. Y si todavía hay una persona presente o que está escuchando, está viendo esta predicación, Señor, yo te ruego que te manifiestes en su corazón, Señor, y no demore un instante más para reconocer su culpa ante ti, arrepentirse de sus pecados, entendiendo que son sus pecados, que es pecador, algo indispensable de reconocer, y que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, gracias a la muerte y resurrección. Ayúdanos, Señor, y por favor sigue hablando y aclarando nuestras mentes, porque esto es lo más importante, Señor. Si hemos pasado por esta vida sin entender y sin arreglar nuestras cuentas contigo, hemos vivido en vano. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.